Y para los que me escuchan por primera vez, mi nombre es Lisa y hoy estaré hablando sobre las monedas falsas. Sé que algunos de ustedes coleccionan este tipo de moneda, aunque les tengo que decir que muchos coleccionistas de moneda usan otro término, como monedas de réplica, monedas novedosas, monedas de copia y monedas alteradas. Bueno, entre a lo mejor mencionan otras cosas. Sin embargo, no importa qué término use, incluso si se trata de monedas falsas. Recolectar monedas que no están producidas 100% por la Casa de la Moneda o bueno, han sido alteradas, han sido producidas por la Casa de la Moneda, pero los han alterado, llegan a ser falsas. Se está convirtiendo en una fascinación para miles de coleccionistas de monedas. Desde todas estas monedas falsas que ya mencioné, hasta variedades magistralmente alteradas, como por ejemplo la famosa moneda de 1943 de cobre, pero lo han alterado, algunas personas sin escrúpulos han alterado la fecha. Que si desea saber más sobre esta moneda, les puedo dejar el link de un video que hablo con más detalle. También dejen un comentario si usted ha visto o ha comprado o le gusta coleccionar estas monedas falsas. Yo tengo unas cuantas monedas de novedad, como lo han visto en el video. Pero tal vez se pregunte, ¿qué está sucediendo en los últimos años que está atrayendo cada día más a algunos coleccionistas con estas monedas falsas? Y la verdad que ha sido de gran interés para algunos comerciantes de monedas que guardan estas monedas falsas. Y cuando digo comerciante me refiero a estos especialistas que tienen tiendas de monedas y muchas veces le traen ese tipo de monedas para ver si tiene valor o que los examinen. Y ellos muchas veces se quedan con ellas para estudiarlas y conocer mejor cómo detectar otras monedas falsas. Pero otros coleccionistas han encontrado estas monedas falsas en la búsqueda de monedas, como yo las he conseguido en los rollos, y se han quedado con ellas como parte de su colección, aunque sean falsas o aunque hayan sido alteradas, les gusta y quieren mantenerlo en su colección. Y en algunos casos existen variedades de monedas que alguna vez se consideraron auténticas solo para luego ser descubiertas como alteradas o falsas. Imagínense que tan bien hechas están algunas de estas monedas falsas que hasta han engañado a profesionales. Y les voy a dar un ejemplo y es la moneda Morgan. Durante décadas, los coleccionistas de monedas creyeron que habían una variedad de dólares de estas monedas Morgan acuñados en la Casa de la Moneda de Nueva Orleans, que tenían un acuñamiento de seca, la O más pequeña de lo habitual y creían que era una variedad. Y las monedas parecían tan reales que incluso las empresas de calificación como PCGS, que no es tan perfecta, las estaba autenticando. Así es que ya lo saben, pero esto fue hace décadas. De hecho, no fue hasta que PCGS recibió grandes cantidades de estas monedas Morgan a la vez que comenzaron a examinarlo aún más de cerca para determinar que sí eran falsos, entre el enorme lote de monedas supuestamente escasas. Al final resultó que todos eran falsos. Y estas monedas falsas Morgan estaban muy bien hechas. Otra razón por la que pudieron haber eludido la detención como falsificaciones fue que se hicieron a más tardar en la década de 1940, por lo que habían sido parte del entorno numismático durante muchas décadas. Sin embargo, a medida que los coleccionistas de monedas comienzan a adoptar las monedas falsas como una rama de la exonumia, muchos editores de libros numismáticos están conservando las listas de estas monedas falsas y señalan como nota al pie de la página que dicha pieza se hizo de forma privada. Otra situación similar había ocurrido hace décadas como monedas falsas. Son las muchas monedas coloniales y
territoriales que alguna vez se pensó que eran variedades originales, y esto los encuentro en las monedas que le dicen que fueron de piratas. Tras una inspección más profunda, resultaron ser monedas falsas muy convincentes, así es que ojo con estas monedas y que muchos después lo utilizan como prendas o joyas. Sin embargo, en algunos casos hay un atractivo numismáticamente romántico, eso es lo que dicen, en ciertas monedas falsificadas, como por ejemplo la moneda de 1883, el Racketeer Nickel. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero léanlo ahí en pantalla. En caso de que se lo esté preguntando, ese nombre es el nombre de ciertas monedas de 5 centavos de Liberty Head de 1883 que estaban chapados en oro. Más específicamente eran monedas de 5 centavos que fueron bañadas en oro por un hombre llamado Josh Tatum. Según cuenta la historia, Tatum era un sordomudo que aprovechó el hecho de que los primeros 5.4 millones de monedas de 5 centavos de Liberty de 1883 acuñados no contenían las palabras 5 centos en el reverso y simplemente una gran V, que lo que realmente la V era el número 5 de romano, para indicar su denominación. El anverso de la moneda, que se parecía tanto a la moneda de oro de 5 dólares que circulaba en ese momento y que Tatum creyó que podría salirse con la suya chapando en oro cientos de monedas de 5 centavos de 1883 y pasarlas por monedas de oro de 5 dólares. Bueno, su juego, les voy a contar lo que él hacía. Iba a una tienda, compraba un artículo que costaba 5 centavos y luego le entregaba al cajero una de sus monedas chapadas en oro de 1883 sin pedir cambio. Por lo general, su plan funcionaría y el cajero le entregaría a Tatum $4.95 en cambio. Finalmente, la ley alcanzó a Tatum y fue juzgado por fraude, pero el cargo fue desestimado porque en realidad nunca pidió un cambio y nadie pudo testificar en su contra. Muy interesante esta historia de cómo existen personas sin escrúpulos en alterar monedas y que llegan a ser falsas. Por lo tanto, sigamos leyendo, manteniéndonos al día con información numismática para que estemos al tanto de estas monedas falsas, ya que no queremos invertir en monedas que compremos y que sean falsas. Y bueno, muchas las compran para poder coleccionarlas. Y si les gustó este video, apreciaría un like, que compartieran mis videos en sus redes sociales y comenten para ver qué les pareció este video. Muchas gracias por su gran apoyo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.